Condensadores. ¿Qué son los condensadores? El condensador es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en el momento apropiado durante un espacio de tiempo. Su empleo en circuitos eléctricos y electrónicos es muy variado, por ejemplo en filtrado de corriente, circuitos osciladores, temporizadores y encendidos electrónicos. Consta de dos placas metálicas, llamadas armaduras, enfrentadas y separadas entre sí por un aislante polarizable, llamado dieléctrico, el cual podrá ser aire, papel, cerámica, mica, plásticos, etc. Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente, hasta alcanzar el mismo potencial que la fuente de alimentación, de modo que si la tensión de la fuente baja, el condensador cede sus cargas hasta igualar la tensión. El condensador se comporta como un circuito abierto cuando se le aplica corriente continua, y si la que se le aplica es alterna, actúa como circuito cerrado, que permite el paso de la corriente filtrándola. Características de los condensadores. Capacidad. Es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidas a una tensión. Se refiere a la relación existente entre la carga y la tensión, la cual dice así. Capacidad es igual a carga partido voltios, igual faradios, donde Q es la carga almacenada en culombios y V es la diferencia de potencial en voltios. La unidad de capacidad es el faradio, pero esta unidad es muy grande para las capacidades normales de los condensadores, de forma que se emplean los múltiplos del faradio, los cuales son el microfaradio, que es la millonésima parte del faradio, el nanofaradio, que es la milésima parte del microfaradio, y el picofaradio, que será la milésima parte del nanofaradio. Para acabar, diremos que la capacidad de un condensador depende de la distancia, superficie y número de placas del dieléctrico y de la temperatura a la que trabaje. Coeficiente de temperatura. Nos da una magnitud referente a la relación entre la temperatura y la capacidad, de manera que cuanta más temperatura, menos capacidad. Corriente de fuga. Si mantenemos cargado un condensador durante largo tiempo, a través del dieléctrico hay un paso de electrones llamado corriente de fuga, disminuyendo así la capacidad del condensador. Por ello, el dieléctrico tiene que tener gran resistencia de aislamiento, que disminuye con el aumento de la humedad y de la temperatura. Los más afectados serán los de papel, mica y cerámicos por este orden. Tensión en los condensadores. Tensión de prueba. Suele ser el doble o triple de la tensión a la que normalmente va a trabajar el condensador. Se emplea para comprobar las características de los aislantes. Tensión de trabajo. Es la máxima tensión que se le puede hacer trabajar permanentemente al condensador sin que se deteriore. Tensión de pico. Es la máxima tensión que se le puede hacer trabajar durante intervalos cortos de tiempo. Generalmente viene en minuto por hora en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que los condensadores no los debemos colocar cerca de ninguna fuente de calor, humedad, ni le aplicaremos en exceso tensión. Comprobación. A un condensador separado del circuito y de alta capacidad, le aplicaremos tensión con una pila o fuente de alimentación durante un corto espacio de tiempo. Al retirar la fuente de alimentación, inmediatamente conectaremos un polímetro en lectura de voltaje. Debe de indicar la misma tensión a la que se le ha sometido y respetando la polaridad en el caso de ser electrolítico. Tipos de condensadores. El dato más importante de un condensador es su capacidad. Esta puede ser fija, variable o ajustable. Trimmers. Veámoslos uno a uno.
Condensadores fijos. Estos se clasifican en función del dieléctrico utilizado. De papel, que suelen fabricarse con el arriamiento de un dieléctrico de papel impregnado entre dos hojas metálicas, que suelen ser de aluminio. Así, el conjunto queda cerrado en una resina termoplástica moldeada con los terminales de conexión. Su mayor utilización la veremos en el arranque de motores eléctricos y en la compensación de potencias reactivas. De plástico, los cuales tienen elevada resistencia de aislamiento y bajas pérdidas dieléctricas. Poliéster metalizado. Para la reducción de tamaño, se sustituyen las cintas de aluminio por un metalizado superficial en las hojas de poliéster. Estos suelen tener forma cúbica. Mica. Formado por un apilado de láminas de mica y hojas de cobre, latón, estaño o aluminio, y empleados en circuitos de filtrado, sintonía y paso de radiofrecuencia. Vidrio. Estos se fabrican a partir de cintas de vidrio sobre las que se colocan otras de aluminio. A continuación se calientan y se les somete a presión para obtener una masa compacta y estanca. Cerámicos. Son silicatos mezclados con óxidos metálicos y otros alcalinos y alcalino-térreos. Se fabrican en forma de discos y tubulares. Electrolíticos. Ofrecen más capacidad en menos volumen. Estos tienen polaridad. Si se aumenta la tensión de trabajo o no respetamos su polaridad, el dieléctrico se perfora y destruye el condensador. Siempre habrá que tener en cuenta la polaridad de los terminales para su comprobación. De aluminio. El dieléctrico es una capa de óxido de aluminio. Sus características más comunes son el elevado factor de potencia y alta corriente de fuga. De tántalo. El dieléctrico es de óxido de tántalo. Aumentando la corriente dieléctrica, a su vez, cuenta con poca corriente de fuga y tensiones de trabajo pequeñas. Condensadores variables. Se caracterizan por tener una capacidad que varía al modificar la superficie enfrentada entre sus placas. Se conocen como trimmers y pueden ser de mica, aire o cerámicos. Estos los veremos en circuitos oscilantes y para sintonizar emisoras de radio. Conexión de los condensadores. Al igual que las resistencias, los condensadores pueden conectarse en serie, paralelo y de forma mixta. El cálculo de la capacidad equivalente varía con la vista de las resistencias. Aquí, la capacidad de dos condensadores en paralelo se calculan sumando sus respectivas capacidades, y si están en serie, se suman sus respectivos inversos. Aplicación en el automóvil. En el automóvil, los condensadores los encontraremos de diferentes formas y tamaños, principalmente en unidades de control, inyección, ABS, airbag, encendido, etc. También los encontraremos como parte fundamental en los encendidos convencionales. Su misión en este circuito es doble. Protege los contactos del ruptor, absorbiendo el arco eléctrico que se forma durante su apertura. Así se evita su deterioro y se alarga la vida útil del elemento. Evita el arco eléctrico, consiguiéndose una interrupción más rápida del circuito primario, para así alcanzar valores más altos de tensión en el secundario. Los condensadores los utilizaremos en paralelo con los cables de alimentación, en diferentes puntos del automóvil, y sobre todo para evitar ruidos e interferencias en el aparato de radio y filtrado de tensión generada por el generador.